son los programas de bienestar. Y Ricardo, pues obviamente tiene un análisis muy consensuado al respecto. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Muy bienvenido y muy feliz año que ya termina. Ya en un par de días, entre hoy y mañana, se acaba este 2021. Querido Toño, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia de Sin Censura, al público memorioso. Y bueno, pues sí, el presidente López Obrador aseguró esta mañana estar muy orgulloso de los programas sociales que ha impulsado su gobierno a lo largo ya de prácticamente 3 años, que es lo que va de la presente administración. Y cómo no va a estar orgulloso si lo que prometió, lo que había prometido, no en la campaña que lo llevó a la presidencia, sino en las dos campañas incluso anteriores, era atender primero a los pobres. No engañó a nadie, nunca dijo que iba a ser su prioridad atender a las élites, nunca dijo que iba a darle mayor impulso a la riqueza de los que ya la tenían. No, su promesa siempre ha sido, y su estandarte de batalla, atender primero a los que menos tiene, digamos, las cosas con ese eufemismo, aunque sin eufemismo, pues a los más pobres, a los más jodidos. Y es que sobre los programas de bienestar, pues tienen que ver con esa justicia social de la que hablaba ya Aristóteles de una manera muy puntillosa, que pues bueno, son la igualdad social, la igualdad de oportunidades. Ya hablaba de la justicia distributiva, y aunque no existía el concepto de Estado, pues bueno, ya se apoyaron en estas ideas de Aristóteles para que existiera todo lo que ulteriormente iba a venir, que eran el estado de bienestar, el combate a la pobreza, la distribución de la renta, derechos laborales, sindicales, etcétera. Y eso es importante, hay que alegrarse. Yo veo que en la prensa corporativa no lo hacen, y se entiende su malestar, porque nunca han querido al pueblo, no les interesa la igualdad, les interesa seguir en esta idea darwiniana de la fuerza de los que más tienen, y van despreciando, van arrinconando al pueblo de México. Y bueno, pues esa es la esencia del gobierno de López Obrador: la justicia social, destinar el presupuesto público a apoyar a la gente que más lo requiere, que más lo necesita. Y bueno, pues llama muchísimo la atención que esta mañana pues aportaran datos duros sobre la importancia de estos programas llamados programas de bienestar, y vimos desfilar pues a los diferentes personajes que están encargados de estas diferentes áreas de trabajo, presentando un reporte puntual sobre cada uno a una de estas áreas. Ahí pudimos ver a la subsecretaria del Bienestar, Adriana Montiel, vimos al coordinador nacional de becas para el bienestar, Benito Juárez, de la Secretaría de Educación Pública, Abraham Vázquez Piceno. También vimos a la directora general del programa La Escuela es Nuestra de la SEP, que es Pamela López, a Marta Baruch, que es subsecretario de Empleo y Productividad Laboral. En fin, vimos a Javier May, a todos estos personajes haciendo un resumen sobre los resultados que han reportado los programas sociales de combate a la pobreza, que no solamente han dado resultados para reducir las necesidades de estos sectores más castigados, más vulnerables, con mayores carencias, sino que en entidades como el Estado de México, pues bueno, incluso han tratado de emularlos, no han podido. ¿Por qué? Pues porque estos programas, como tú lo comentabas hace un rato, querido Toño, pues bueno, han sido utilizados por el PRI, por el PAN, como una herramienta electoral de esos partidos políticos. Desde principios del siglo pasado se ha lucrado con la pobreza de la gente y de los pueblos de México, y en eso pues son expertos tanto el PRI como el PAN, por separarlos, pero pues bueno, la gente ya
una vez que hemos estado develando en los medios de comunicación libres independientes, pues bueno, sabe qué son el PRIAN. Hay que recordar que la Secretaría de Desarrollo Social, para hablar de lo más, de las elecciones más cercanas, pues bueno, del Estado de México comenzó a despilfarrar recursos públicos para inducir el voto. Son datos duros, se hicieron reportajes al respecto. Lo mismo hicieron en 2018, hay que recordarlo también, para inducir el voto también entre los mexiquenses en ese momento, sobre todo en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, entre las personas que menos tienen, y bueno, de eso se dio cuenta en su momento. Los programas sociales de esos partidos políticos y durante las administraciones que los caracterizaron no fueron de combate a la pobreza, Toño. En realidad no buscaban terminar con ese fenómeno, sino simple y llanamente administrarlo, dosificarlo y capitalizarlo para fines electorales. Hay que subrayarlo, hay que decirlo con todas sus letras. Administraron la pobreza y simularon que existía una política de desarrollo social, cuando en realidad solo estaban pensando en beneficio de los intereses de las empresas y de los grandes corporativos y de las grandes transnacionales, como siempre. Tenían que dar algunos recursos, desde luego así lo pensaban y con mucho dolor, para que la inconformidad del pueblo no llegara a tonos de rebelión, pero únicamente los usaban para perpetuarse en el poder. Afortunadamente, pues eso se terminó y llega el gobierno de López Obrador, y estos programas sociales que inciden directamente en la población más vulnerable, más marginada durante, yo no diría que sexenios ni décadas, sino yo diría que durante varios siglos. Pues bueno, ahora este gobierno de izquierda, este gobierno de la Cuarta Transformación, está haciendo énfasis en ellos. Ahí tenemos los resultados del programa, por ejemplo, para el bienestar de las personas adultas mayores, que ha arrojado muy buenos resultados. Hay que hacer una encuesta, por ejemplo, y apuradamente nos vamos a dar cuenta de que los adultos mayores tienen una enorme gratitud con este tipo de programas. ¿Por qué? Pues porque incide directamente en ellos. Está el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. También hay que hacer un recorrido y no nos tardaremos mucho para darnos cuenta de que las personas con discapacidad también tienen una gratitud con el gobierno federal, porque están pensando en ellos. Está el programa Sembrando Vida, por ejemplo, que a diferencia de lo que ha pesado la prensa corporativa, pues han tenido muy buenos resultados, incluso en Estados Unidos, en la última visita que tuvo el presidente López Obrador en el encuentro con Biden, pues no lo despreciaron como la prensa corporativa había dicho, sino que incluso dijeron, vamos a meditar y vamos a pensar en la posibilidad de implementarlo. Eso fue una de las cosas que más les ha dolido. Y programas también sencillos, como por ejemplo las tandas para el bienestar, que son una esperanza auténtica, real, palpable, que ayuda a consolidar pequeños negocios y que no los mete en camisas de 11 varas, querido Toño, porque sabes que pues bueno, por ejemplo, en Coppel, en Electra, en Banco Azteca, les hacen un préstamo, pero con intereses enormes, que les venden el cebo de que los va a ayudar a consolidar esos negocios para que salgan adelante, pero no es así, y las tandas para el bienestar, eso sí lo están llevando a cabo. Están programas para el bienestar de niños y niñas, de hijos de madres trabajadoras. También es un gran programa, no se les había dado la importancia que tenían, que tienen a las madres trabajadoras, se les había estado marginando, y eso no lo está haciendo el gobierno federal. El presidente López Obrador habla de la grandeza cultural de México, y eso es importantísimo también destacarlo. No hay innovación sin tradición, decía Carlos Fuentes. No hay que olvidarnos, insiste el presidente de la República, de dónde venimos, y no, ¿por qué? Porque nosotros somos hijos efectivamente
de una tradición riquísima. Somos hijos de olmecas, de toltecas, de mayas, de seris, de mexicas, etcétera. No somos hijos de los barcos, como en algún momento dijo Rómulo Gallegos, el gran escritor latinoamericano. Y bueno, pues yo creo que es un balance muy interesante que nos debería llevar también a pensar y a repensar lo que queremos como república libre, como república democrática, la identidad nacional. Esta también es parte muy importante de lo que dijo el presidente López Obrador. La identidad nacional tiene que preservarse, tiene que sacarse adelante. Hay que olvidarnos del malinchismo, esto que nos han tratado de inocular en la prensa corporativa a través de sus voceros. Nos dicen que es una cuestión de ADN estos estúpidos, y la verdad, perdón por el exabrupto, pero no, es la actitud que ellos tienen en realidad, no es el ADN de los mexicanos y del pueblo en general, para nada. Esta actitud en realidad, pues bueno, la tienen las élites, que es este desprecio por todo lo que hay en el propio país, y la actitud de beneplácito hacia todo lo foráneo, que pues bueno, prefiere lo extranjero a lo que se hace en México. Y bueno, pues eso es el malinchismo. Deberían de entrarle al diccionario del español de México y darse cuenta que ahí dice: el malinchismo es preferir lo extranjero o al extranjero, en particular si es blanco, si es de tipo germánico, si es güero, como dice la frase hecha, y esto lo prefieren sobre sus propios compatriotas. Entonces, este balance, querido Toño, público memorioso, me parece muy puntual. Me alegra bastante que en la última conferencia del año, pues el presidente López Obrador haya presentado estos informes puntuales, breves, concretos, pero como decía Baltasar Gracián, y que es una frase que le gusta al presidente López Obrador: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y fíjate, Ricardo, cómo hemos cambiado, yo creo que en paradigmas precisamente. Tienes toda la razón. Durante muchos años, yo creo que durante toda la época de la colonia, el México, pues ya poscolonial, independizado, durante la Guerra de Reforma, e incluso en la época posrevolucionaria, nos plantearon esa idea de que lo blanco estaba bien, lo europeo estaba bien, y llegaron ciertos momentos, me parece, en tiempos juaristas o en tiempos de Lázaro Cárdenas, en los que se buscó no nacionalismo, se buscó un patriotismo absoluto y estar orgullosos de nuestras, pues de lo grandes que somos. Yo incluso escucho a veces a arqueólogos o a antropólogos, historiadores, quejarse y dolerse mucho de que mucha gente no le gusta ir a los sitios arqueológicos porque se sienten, pues, ¿cómo decirlo? Preocupados por su pasado, a veces hasta avergonzados, eso me duele decirlo, ¿no? Cuando en la realidad podemos estar completamente orgullosos de nuestra idea, de nuestra cultura, de lo que somos como mexicanos, y creo que ha cambiado el paradigma. Creo que aquí en Sin Censura, con miembros como tú, Ricardo, como muchos otros de nuestros colaboradores, hemos compartido y cambiado ese mensaje, ¿no? Un mensaje en el que estamos más bien, pues, felices de nuestra gran cultura mexicana. Y le voy a pedir a don David que nos grabe, porque tengo solo un par de cuestiones sobre esta situación que se planteó hoy en la mañanera, sobre precisamente los programas del bienestar en lo general. Hay payasos de la política, como Gabriel Dominguín Cuadri, que aseguran que estos programas del bienestar en el gobierno del presidente López Obrador son clientelares. Y hay tantas ideas para plantearle lo contrario. Desde principio, lo que tú planteabas desde un principio, que no es algo que en efecto sea nuevo, que se ha planteado desde el principio, pero esta vez sí se están utilizando cientos de miles de millones de pesos en apoyar al pueblo. Sí, pues hay este tipo de personajes, pero ellos piensan que se actúa igual que lo se hacía en tiempos del PRI, en tiempos del PAN, que son
amigos de Cuadri precisamente, pues este personaje abyecto que no entiende absolutamente nada de lo que es un programa social, no ha recorrido las calles del país, no ha recorrido los pueblos, los barrios, y si los recorriera ahí encontraría dos cosas: primero el repudio y enseguida el agradecimiento hacia el gobierno federal, que tiene estos estímulos que les están llegando a las personas de manera directa a través de los servidores de la nación o los siervos de la nación, no recuerdo exactamente cómo se llaman ahora, pero bueno, pues estos personajes que van de puerta en puerta y que el gobierno federal ha ido impulsando. ¿Para qué? Para que esos apoyos les estén llegando de manera directa y ya no exista una Rosario Robles, por ejemplo, secretaria de Desarrollo Social, que ahorita pues está sufriendo las de Caín precisamente por corrupta, por ladrona, y que estuvo en la gestión precisamente de Enrique Peña Nieto, y que ahora ya se le olvidó a pájaro político, animal político, ya se les olvida que ellos fueron precisamente los que sacaron el reportaje de la estafa maestra, conducidos por Claudio X González, ya se les olvidó, pero no, la gente que tiene una memoria importante, interesante y que es crítica, sabe muy bien que el gobierno de López Obrador pues está recibiendo las críticas acerbas de los medios corporativos. ¿Por qué? Pues porque no les está dando dinero, porque no les está dando chayote, porque no los ha maiceado, y bueno, pues ahora se está informando en estos espacios, en Sin Censura, como tú bien dices, porque se trata de aportar también y hacer un cambio de narrativa con respecto a cambiar el discurso. Esa es una parte también medular, la parte cultural, la parte educativa, porque durante mucho tiempo, durante sexenios, se tuvo entregada la educación y la cultura a ciertos sectores, a los grupos intelectuales de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, que tenían secuestrada incluso la Secretaría de Educación Pública, y ahí imponían una narrativa, imponían los contenidos de los intelectuales conservadores, y eso se les está terminando. Ya en estos 3 años ha existido un avance, y yo creo que en el tiempo por venir pues ocurrirán cosas también muy, muy interesantes, y la narrativa está cambiando, ya está cambiando, y eso es de celebrarse. Y ya para cerrar, Ricardo, podemos insistir un poco en eso, en las diferencias abismales entre los supuestos programas sociales del pasado, como a mí me queda muy, muy claro, son programas que nos metieron en la mente. Yo era un niño cuando pues Salinas de Gortari era presidente, y yo recuerdo los comerciales de solidaridad. La verdad es que no cambió nada, la verdad es que el rezago fue aún peor, la verdad es que Salinas de Gortari fue quien abrió la puerta, señoras y señores, al abandono absoluto del pueblo. Yo ahí sí estoy completamente de acuerdo, mi querido Ricardo y público consentidor, con el presidente López Obrador, en que Carlos Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad moderna, y esta pues mamada que se inventó de solidaridad, una copia ultra barata y mentirosa del programa interpuesto por el gran Lech Walesa en Polonia, es una verdadera burla, pero son burlas que llegaron a niveles insospechados, como esta supuesta cruzada contra el hambre de Enrique Peña Nieto, ¿no? Durante años, durante todo ese sexenio, nos quisieron plantear que estaban luchando contra la pobreza en el gobierno del presidente Peña Nieto, pero en realidad pues estos eventos en los que hacían este tipo de mensajes eran eventos fastuosísimos, en los que invitaban a la creme de la creme, y no vimos ningún tipo de resultados. ¿Qué diferencias abismales hay entre estos dos momentos históricos, querido Ricardo? Así es, y bueno, pues esa solidaridad en realidad nunca existió, dices muy bien, querido Toño, porque tú ibas, quienes hicimos recorridos, viajes al interior de México profundo, nos dábamos cuenta que estaban esos carteles de solidaridad y estaban en el completo abandono, estaban ahí cuando ibas, por ejemplo, a la Sierra de Guerrero, o ibas ahí a Maltrata por las cumbres de Aculcingo, ahí en Veracruz,
o ibas a cualquier otra parte de México, encontrabas carteles de solidaridad, pero solamente eso, y estaban ahí con zarzas prácticamente, estaban llenos de hierba, porque no existía eso absolutamente. A Carlos Salinas de Gortari, como tú bien dices, el padre de la desigualdad moderna, pues nunca le interesó el pueblo. Ese sujeto sí era en efecto un populista, era muy vehemente, era muy gritón, era muy enfático, pero era simple y llanamente pues un personaje lleno de retórica, y las acciones estaban muy lejos de cumplirse. Y de Peña Nieto, pues qué decir, fue un epígono precisamente de Carlos Salinas de Gortari, un personaje salido de las catacumbas del grupo Atlacomulco, uno de los grupos más lesivos a este país, gente como su tío Montiel, que también fue gobernador del Estado de México, y que esa caterva se va presentando hasta este momento, donde hay que ver cómo les distribuyen esta ayuda social en esos gobiernos. Este gobierno, el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, está distribuyendo apoyos reales, apoyos sociales, y les está llegando directamente a los beneficiarios. Allá no, es y era a través de personeros, y la ayuda social consistía en darles una torta, un Boeing, unos pesos para que los llevaran a los mítines y apoyaran y se desgañitaran coreando a estos personajes superfluos. Afortunadamente eso se ha terminado, y yo no recuerdo en la historia de México que haya existido un presidente que haya reunido a parte de su gabinete en la cuestión social y se haya presentado frente a los medios de comunicación a dar pues un análisis puntual, un reporte preciso de qué es lo que se está haciendo con el dinero, cómo se está distribuyendo y a quién está llegando. Y eso lo ha hecho López Obrador no solamente hoy, que fue una ponencia breve, sino lo ha hecho a lo largo de estos 3 años prácticamente, y eso nadie se lo puede cuestionar. Obviamente vendrán fake news, vendrán ataques. ¿Por qué? Porque son los ataques de la prensa corporativa desesperada, porque a sus jefes les quitaron ya el dinero, los fideicomisos y los recursos que antes, en lugar de ir para los pobres, iban a su bolsillo. Pues, querido Ricardo, si no te llego yo a ver mañana por X o Y, te quiero desear a nombre del equipo de Sin Censura un gran año. Este año que terminamos contigo, nos da mucha felicidad terminar el año con Ricardo Sevilla aquí, nos da mucha felicidad que seas parte de este equipo, que seas, pues, vamos, no el tejedor, bueno, no como te quieren poner, ¿no? El tejedor de propaganda, sino un tejedor de la verdad. Ya para dejarnos de tonterías, a mí me parece que en todo caso, si eres tejedor, eres un tejedor de la verdad con justicia. Le duela a quien le duela. Aquí en Sin Censura, Ricardo Sevilla ha hecho planteamientos en los que a lo mejor no podemos nosotros estar de acuerdo, yo o Vicente, o sí podemos estar de acuerdo. Y ese es el punto, que este micrófono sea de todos, que no existe una línea, una tendencia, eso en Sin Censura no existe. Y me da mucho gusto, querido Ricardo, que seas parte de este equipo. Si puedes, pues de una vez compártenos tus redes sociales y la forma en la que la gente te puede buscar ahí en Regeneración MX. Muchísimas gracias por tus diferentes palabras, Toño. Es un gusto coincidir contigo aquí en Sin Censura. Ya lo habíamos hecho hace mucho tiempo en Televisión Azteca. Por ahí nos encontramos en algún momento, pero pues bueno, abandonamos esos espacios terribles de mentiras y estamos aquí dando, pues bueno, la batalla por la información, por la verosimilitud, y eso es lo que nos acompaña y que nadie nos puede cuestionar, la verosimilitud. No tenemos la verdad porque eso no existe en periodismo, y en efecto, para decirlo con todas sus letras aquí en Sin Censura, yo jamás he recibido línea, no he recibido consejos de decir tal o cual cosa, hemos discutido incluso los términos más álgidos, pero siempre debatiendo con
respeto, poniendo puntos de vista sobre la mesa y nunca imponiéndolos. Agradezco profundamente también haber coincidido contigo, con Vicente, con Ceci, con toda la gente que nos ve, que nos escucha, que es un público amplio que trasciende las fronteras del país. Y bueno, pues si no nos vemos, yo también aprovecho para desearte a ti, a tu familia, a tus seres queridos y a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que nos sintoniza, pues un feliz año. Vendrán tiempos álgidos y hay que estar preparados. Un fuerte abrazo, síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, en Los Datos Duros. Hoy tenemos programa de 4 a 5 y media, y en Tiempos de Canallas, allá con esta parodia, con esta sátira, que esperemos que en algún momento nos acompañes también, querido Toño, para que te pases Claro. un momento muy, muy divertido. Te mando un abrazo y pues estamos al habla. Muchas gracias. Tú di rana y yo salto, ¿eh? Yo le entro con mucho gusto, por supuesto. Perfecto, ya dijiste. Tú avísame y con mucho gusto participamos. Ahí tiene usted al queridísimo Ricardo Sevilla. Sevilla Crítico, recuérdese, @Sevilla Crítico, vaya que es crítico, el gran escritor y analista, periodista aquí